Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro que denominamos Democracia, Poder y Medios de Comunicación. Un poco la pregunta que va a recorrer el encuentro, el diálogo, la conversación que vamos a tener tiene que ver con quiénes construyen la realidad que consumimos y en esa construcción, qué rol tienen las redes sociales, las plataformas, los algoritmos en la formación de la opinión pública y también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo influyen en nuestros vínculos sociales. Pensábamos hoy, casi todo lo que hacemos está mediado por algún algoritmo, por alguna plataforma. Un poco va a ser eso lo que va a trasladar, lo que va a atravesar la charla. Sí, Mare ya lo presentó, tanto a Jairo como a Nancy, pero yo no puedo empezar a hacerle las preguntas. Vos sabés que nosotros acá en Santa Fe, Jairo, somos muy futboleros y futboleras. Sí. Tengo que arrancar preguntándote cómo está el Jairo hincha, expectativas, sensaciones. Respecto de River, aprovechando el momento del Mundial, para ver si nos organizamos. ¿Qué otra pregunta? En el momento del Mundial, ¿sos un poquito de Argentina más que de River? Soy de Argentina porque no juega River. Creo que como todo hincha del club, se entretiene con el Mundial hasta que vuelve el equipo. Exactamente, totalmente. Bueno, pero me esquivaste a la otra. ¿Cuál? ¿Si soy optimista con la selección? Sí, ¿qué con las expectativas, las sensaciones para el Mundial que arrancó? ¿Cómo está el Jairo hincha de Argentina? Yo me tengo que ir enganchando de a poco. Todavía no me enganché, pero me voy a ir enganchando, me voy a ir motivando. Le tengo fe. Bien. Nancy, ¿vos sos futbolera? Súper futbolera, sí. Bien. ¿De qué cuadro? Sí. De River. ¿Tengo que decir el cuadro de acá? Sí, por favor. De Unión, de River. Bueno, pero igual no importa. Vinimos a escucharlo a Jairo, así que no pasa nada. Bueno. Oigan, Colón. Abrazamos la diferencia, pero ya sabemos quién es el campeón del... No. Muy bien, Nancy. Igual a Colón le deseo lo mejor también, en serio. Bueno, gracias. Yo Buena también onda. coincido en eso. Coincido en que soy de Colón, pero todo bien con Unión. Que nos vaya bien. Te quería preguntar eso, ¿hay sensaciones, expectativas sobre el Mundial que ya arrancó? Pasaron una cantidad de cosas esta semana que pareciera que el Mundial quedó ahí. ¿Vos sabés qué me pasa? ¿Se escucha bien? Me pasa lo que le pasó a mucha gente, tal vez, no voy a ser muy original, que me costó un poco engancharme en el entusiasmo. Otros años, yo soy realmente muy futbolera y sigo los mundiales desde hace mucho. Y bueno, siempre era la expectativa, empieza el mundial. Y esta vez no me pasó. Yo no sé si son las publicidades del mundial hechas con inteligencia artificial que no me atraen, si es porque hay un escenario que tal vez nos está obstaculizando un poco el entusiasmo, no sé si coincidirás, una realidad tal vez un poco adversa, o qué, o esta dispersión de 3 sedes y que una de ellas sea Estados Unidos, no sé, pero... No sé, yo siempre creo que antes de que empiece el Mundial, siempre decimos, no hay clima de Mundial hasta que juega Argentina Sí, y hay clima de Mundial. Pero... El Mundial empieza el martes, entonces. Puede ser. No hagan o ahora, charla cuando en juega martes. Brasil. Sí, ahora es peor. Bueno, nos convoca un poco para la charla un tema que nosotros creemos que es urgente, en el que necesitamos herramientas para poder entenderlo, que tiene que ver con un tema con el presente. Está más focalizado en el presente que, sin duda, que también con el futuro. Pero lo que venimos viendo es que viene sucediendo en Argentina una secuencia de hechos que parecieran no estar aislados, sino que una secuencia de hechos que están encadenados, que están enlazados entre sí, y vemos con preocupación que esa secuencia de hechos que suceden están vinculadas con transformaciones que se dan desde el Estado y que benefician a un grupo de personas, magnates económicos vinculados con la tecnología, que tienen una visión del mundo y una visión política muy marcada. Por mencionar a unos de estos magnates tecnológicos, por Peter Thiel, por ejemplo, esta semana declaró que la democracia no es compatible con el desarrollo económico, la democracia no es compatible con la libertad. Entonces, estos magnates que están de alguna manera regulando o formando nuestra opinión pública, porque también son los dueños de las plataformas con las cuales nosotros formamos nuestra opinión, nos preocupa y queríamos poner sobre la mesa, en principio, este tema para saber qué hacemos con este escenario, con este esquema. Así que, en principio, eso, y contarles que
La charla va a tener, esta conversación va a tener 3 momentos. Un primer momento en donde vamos a charlar sobre el nuevo ecosistema informativo. Y sobre eso quiero empezar a hacerle algunas preguntas a los dos. Y nosotros estamos viviendo en este siglo XXI, que así como en un abrir y cerrar de ojos nos metió 26 años, y vemos que los medios hay una sobreabundancia de datos, un exceso de información, y lo que nos preguntamos es, muchos de nosotros escuchamos, quienes estamos aquí, escuchamos Buenas tardes China, te escuchamos Jairo, leemos también El Litoral, una secuencia de una semana, porque necesitamos que alguien priorice la cantidad de temas que nos ingresan por todos lados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para armar la playlist de actualidad todos los días? ¿Tenés un método? Que nos cuentes un poco eso, ¿cómo haces? Si hay un método para armar una playlist de actualidad que es cotidiana, que es, no sé si será semanal, ¿cómo lo haces, digamos? Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Y la verdad que sí, se podría decir que mezclo saberes de la prensa tradicional o de mi trabajo históricamente en prensa gráfica, de haber estado 10 años en Perfil, en distintos roles de redacción, edición o haciendo la tapa, con algunas prevenciones más del mundo actual digital, inteligencia artificial. Hay como una especie de gran saber que para mí es central en el periodismo, que es poder aplicar criterio, ya sea para decidir qué es noticia, qué no es noticia, qué va más grande, qué va más chico, qué lleva más espacio, qué lleva menos espacio. Y ese es como el, si vos querés, denominador común a nivel transcurrir de los años que siempre vas teniendo que aprender. No sé cómo se enseña en la carrera o en el oficio periodístico, pero yo me di cuenta que es como lo central, tener criterio para todo, criterio para entender qué es noticia, qué es importante o qué dejar afuera, porque siempre estamos hablando de un recorte de la realidad. Ahora, eso que yo lo aplicaba cuando tenía 6 u 8 páginas que editar en la sección de economía y decía, che, ¿con qué abrimos? La nota más grande, ¿cuál es el recuadro? ¿Cuáles son las notas que van atrás? O cuando hacíamos la tapa, bueno, ¿cuál es el título? ¿Cuál es la foto grande que llamaba focal en Perfil? ¿Cuáles son los títulos más chicos? Todo el tiempo estás eligiendo arbitrariamente vos qué criterio usás, porque esto le pega a más gente, porque este es un personaje más visible, porque es una persona central en la toma de decisiones. Siempre estás inventando excusas para jerarquizar información. Lo mismo después cuando vas a escribir una nota o a contar una historia en la radio. ¿Qué cuento? Porque tengo o X cantidad de caracteres o tengo X cantidad de minutos. Bueno, ¿qué cuento? ¿Qué pedacito de todo el testimonio de tal figura pongo en audio? Todo el tiempo estoy eligiendo qué poner y qué dejar afuera. Entonces, esa forma de edición que siempre es el periodismo es la que guía un poco también cómo hago la playlist de Buenas tardes China, que en mi cabeza funciona como si estuviera haciendo una tirada del diario, una echada del diario que tuviese que llevar a diagramación. Entonces veo hoy que empiezo con política nacional, lo fuerte es la economía, o los fuertes internacionales. Por ejemplo, el lunes no tenemos, pero el martes cuando vayamos. No sé, el impacto mundial hoy es que de golpe hay un primer billonario, o sea, una primera persona que tiene un patrimonio de un millón de millones de dólares. Entonces, tranquilamente, si al mismo tiempo Argentina no tiene ningún hecho nuevo, para mí puede ser, bueno, hoy elijo empezar la playlist con internacionales, como puedo hacer que emparento en una época los diarios empezaban con la sección Mundo. De hecho, todavía incluso La Nación seguía empezando con la sección internacional. A mí me funciona la cabeza muy de editor de gráfica. Pero bueno, todo eso que es como una especie de guía, si empiezo con internacionales, después bajo con una noticia local que está enganchada con lo que empecé internacional, después bajo con, si es de política, derivo a cómo está el clima económico con algunas variables, y después puedo terminar con algo cultural que termina de redondear, algo que va a tener en el programa 20, 25 minutos, que es la playlist, donde al mismo tiempo tengo que ver qué materiales voy a ir poniendo. Y yo eso lo voy haciendo en un doc que tengo en Google, donde lo tengo abierto en el celular, y entonces yo a lo largo del día, mientras voy viendo información o hablando con fuentes, voy eligiendo, voy subiendo, voy bajando, y a las 5:30 le doy la última mirada, y ya a las 6 ya lo tengo armado. Es como un poco esa la parte más artesanal del armado de la playlist. Ahora, sin hacerlo tan largo, así la escuchamos a Nancy,
ahora empecé a aplicar una cantidad de criterios nuevos para el periodismo que yo hago, que es como una especie de guía, que el otro día la pasé en limpio porque me tocó cerrar el congreso de FOPEA y me di cuenta que nunca la había pasado en limpio y tiene cierta lógica. Hoy, ante cualquier noticia que leo por una fuente que yo desconozco y que no sé quién es el periodista que la escribió y que no tengo una fuente directa yo para chequearlo, la primera pregunta que me hago es si será real. O sea, las dos palabras es ¿será real? Porque tranquilamente todo puede ser falso. Una foto, un video, una imagen, una noticia. Si la noticia además me causa agrado y ratifica un prejuicio que yo ya tenía y me hace sentir a gusto con mirá este hijo de puta lo que está haciendo y yo tengo ganas de contar esa noticia, desconfío el doble. Porque es posible que haya algún algoritmo que me haya acercado a una noticia falsa porque satisface mi burbuja. Entonces, primero me pregunto si será real, si la noticia me agrada, trato de dudar el doble, siempre que yo no tengo una fuente directa y siempre que estoy hablando de que me llega. Y la tercera, solo para resumir, es combatir como pueda la lógica del recorte. Porque está muy tentador para alguien que hace una playlist, o sea, una síntesis de noticias todas las mañanas, nutrirte de los recortes que están en las redes sociales, porque da la impresión como que ya viene armado el pedacito que vos tenés para poner en cada lado y te vas salpicando el tema. Entonces ya sabés, este es bueno, este es malo, pasó esto. Lo que pasa es que el recorte es un gran mecanismo para que el debate se empobrezca y por más de que sea tentador y facilitador de mi trabajo, trato de llevar al máximo la idea de no basarme en recortes y mucho menos no opinar sobre un recorte si no pude ver la nota completa. Es un quilombo porque hay muchísimo material y el tiempo es finito, por más de que yo lo escuche en 2X, pero... Y además tenés 4 trabajos, Jairo. Sí, pero bueno, pero igual ese material me sirve para todos los trabajos. Bien. Es como la materia prima, después en la pyme vos lo vas repartiendo. Lo que digo para terminar es, Milei ha dicho que él se informa por recortes. Bueno, fíjate cómo él forma opinión, en muchos casos con mala leche, pero en muchos casos porque él llega a conclusiones a las que la lleva el consumir recortes. Bueno, hay que evitar transformarse en alguien que opina como opina el presidente sobre recortes de la realidad. Si ya editar, que es lo que yo hago, es hacer un recorte, recortar sobre recorte ya lleva a un nivel de lejanía de lo que puede haber sido un hecho que conspira contra contar bien lo mejor posible, lo más honestamente posible la información. Así que bueno, yo aplico mi recorrido de editor de gráfica con una especie de set de algunas medidas que voy tomando en la era de la digitalidad o la circulación de información muy velozmente por WhatsApp, por redes sociales, porque es preferible, como última regla, comerte una primicia que replicar una fake por subirte rápido una ola. Entonces, preferible llegar tarde, pero seguro, a contar una noticia. Además, en un momento donde la primicia dura nada, porque al toque hay 150 retweets y ya nadie se acuerda quién lo dijo. Si bien está bueno tener una información que otro no tiene, chequeada, el riesgo de reproducir una fake por subirte una ola y dejarte llevar no tiene sentido. Entonces, preferible no ver ahora la primicia, ver si después la contás más tarde, después de chequearla, porque si te mandás la macana de meterte a reproducir una fake, estás arruinando tu credibilidad, que es la que te sostiene. Buenísimo, gracias Jairo. Bueno, Nancy, en relación a esto, veía una nota tuya en el Litoral el 6 de junio que hablaba sobre una cumbre de desinformación política en España. Y un poco están buenos las preguntas que vos planteás. Si nos podés comentar un poco, bueno, ¿qué pensás en relación? Sí, la cumbre de desinformación tuvo participantes de distintos países. Uno fue España, hay gente de Chile, y vos recién mencionabas algo que a mí me hizo acordar mucho a esa nota de una investigación española que hay, que la hace un psicólogo que trabaja con neurociencias también, y él el desafío que propone es por qué la gente elige compartir una noticia falsa o querer una noticia aunque piense que es falsa. ¿Por qué mecanismos de su cabeza pasa eso? Lo rápido que es reproducir esas noticias, como vos lo decías, que es mucho más fácil que reproducir una noticia real. Y yo lo que insisto es la pereza que tenemos a veces, y hago un mea culpa, los periodistas de chequear las noticias o de leer varios medios. Lo que vos estás diciendo es genial, porque o sea, no te quedás con lo que dice
un tuit o lo que dice un comentario por allí, sino que te pones a leer las otras notas. Buscás algo en Google, lo primero que te sale es la definición de inteligencia artificial. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿te quedás con eso? No, bajás a ver qué dijeron los diarios sobre ese tema, si es que necesitas, o buscás el documento original. Necesitas saber qué dice el artículo 101 de la Constitución sobre la moción de censura del jefe de gabinete. Buscás el artículo 101, no lo que te dice uno u otro. Me parece que, o sea, ir a las fuentes, perdón, no sé si contesta mucho tu pregunta. Sí, no, pues yo creo que también es una tarea para el usuario, para el consumidor o como le quieran decir, o para quien se informa. También no hacer el recorte, irse a un poquito más en profundidad y aprender a desconfiar. Decir, esto realmente será así, antes de pasarlo, de retuitearlo, de volverlo a pasar, digamos, o a compartir. ¿Será así? Preguntémonos también en eso, ¿no? No sé si contesto. Sí. Tenía ganas de decirlo. Y se dijo. Sí, encontraba en esa noticia que digo, los interrogantes eran un poco a los que nosotros, esto que traía Jairo de si la noticia me agrada, tengo que chequear 2 veces, porque claro, digo, por algo hizo el algoritmo que... bien. Ahora les voy a hacer otra pregunta que está vinculada también con la profesión. Estamos transitando un siglo XXI que nos trae transformaciones en los vínculos sociales, pero también nos trae transformaciones a ritmos vertiginosos, es decir, la velocidad con la que se vienen dando los cambios son muy rápidos, ¿no? Vemos que está cambiando todo muy rápido. ¿Qué creen ustedes del periodismo tradicional? ¿Qué creen que quedó obsoleto? Digo, pensar en esta idea de cambio y permanencia. ¿Qué quedó obsoleto y qué creen que sobrevive de los medios de comunicación que hoy estamos, digo, del cual vienen siendo parte, digo, de su experiencia personal? Uh-huh. Para mí, respecto de lo que sobrevive o debería sobrevivir y que incluso debería sobrevivir y tener más fuerza que antes, es la relación con las fuentes directas. El momento del periodismo lleno de versiones digitales y de proliferaciones de noticias por la vía digital y de fuentes que vos no sabés de dónde vienen y no están chequeadas, obliga a que tu regla sea juntarte a tomar un café con la fuente si no podés llamarla por teléfono y en tercer lugar si no podés mandarle un WhatsApp. Pero bueno, es un laburo. Históricamente vos podías refritar algunas notas de otros medios si te daban credibilidad por algún tema que no podías llegar a cubrir, pero respecto de lo que sobrevive, para mí el vínculo con las fuentes es lo único que nos va a salvar a los periodistas de hacer bien nuestro trabajo. Y lo asocio a las otras reglas que me impuse, o sea, cuanto más cercana sea la relación con la fuente, incluso más física de juntarte a tomar un café, más tranquilo vas a estar de tu trabajo. Y hoy en día incluso la tentación de quedarte con el celular y hacer una nota haciendo una serie de mensajes de WhatsApp es muy grande. Y eso que puede ser con gente a la que vos ya conocés, entonces tenés confianza y le mandás WhatsApp, etcétera. Pero para mí nunca eso va a reemplazar el hecho de, primero, ir al territorio, recorrer, hablar con la gente, estar en el lugar de los hechos, ver qué está pasando y juntarte a hablar. Yo creo que no solamente que creo que eso va a sobrevivir, sino que es lo que va a hacer la diferencia entre el periodismo y los chatbots que te dan respuesta de inteligencia artificial. Y está bien la pregunta de qué quedó obsoleto. Puede ser que haya un montón de cosas que hayan quedado obsoletas de la distribución de los medios. Puede ser que algún tipo de mecanismo no sepamos aprovechar de la mejor manera la inteligencia artificial, o sea, que tengamos la idea de que la inteligencia artificial es únicamente preguntarle cosas como si fuera Google, cuando en realidad deberíamos poder poner a un asistente a trabajar para nosotros y no a pedirle información de cuándo nació o si fulano hizo tal cosa. De hecho, hoy un oyente me mandó que le preguntó a la IA quién es mi esposa y le puso Yamila Segovia. Pobre y encima la mezcla que tenía la IA que puso que nos casamos en 2025 cuando nos levantaban el programa. O sea, algo agarró la IA de lo que había pasado, pero claro. Ella se casó cuando nos levantaban el programa, pero bueno, la IA hizo una especie de ensalada y respondió y me generó un quilombo. Bueno,
sí, vos que es sobre la readaptación, digo, hubo porque vos vas más Todo sobre el lo tiempo gráfico, nos vamos la adaptando. prensa gráfica, digo, la Más allá de la readaptación, ¿cómo inteligencia es? artificial, que es, como vos decís, una herramienta que es muy útil cuando realmente te ayuda. Por ejemplo, grabamos una nota. Yo soy larguera para hacer entrevistas, hay gente que está acá que lo sabe. Lo paso por un mecanismo para que lo desgrabe, pero yo la escucho porque mete la pata. Cuando me va desgrabando las cosas, va diciendo cosas que no son, o toma cosas que yo no quiero que tome, o que las entiende mal. Bueno, pero es una herramienta útil, porque después la escucho más rápido la nota, no tengo que estar todo el tiempo desgrabando. No sé si vos sos de la etapa en que desgrababas las notas así mientras... Totalmente. Totalmente, muy bien. Bueno, eso por un lado, pero en otras cosas no reemplaza... Yo coincido totalmente con vos, si bien vivimos en lugares distintos, somos de otra generación, el contacto con la gente. El contacto cara a cara no se reemplaza con nada. A mí me interesa mucho la política nacional, pero estoy lejos del Congreso, de Casa Rosada, no tengo acceso directo a los pasillos, nada. Bueno, tampoco me convendría tener acceso a Casa Rosada porque me iría muy mal, creo que estaría muy incómoda como periodista acreditada. Pero, o sea, no me queda otra más que el WhatsApp, o cuando están los legisladores de Santa Fe, los legisladores nacionales en Santa Fe, tratar de entrevistarlos, hacer una consulta, en fin. Todo lo que se puede hacer acá se hace acá. Y si se puede, se hace cara a cara. Se hace cara a cara. No vale un mensaje por Instagram, no vale. O sea, se hace cara a cara, se sale, se hable con la gente. Y yo tengo la teoría, no la pongo en práctica yo, no sé si la pone en práctica alguien más, que vos salís a hablar con una persona porque salís a buscar un dato o una nota y te volvés con dos. Te volvés con 2 datos o 3 notas. Yo creo en eso. Eso para mí no queda nunca obsoleto. El contacto con la gente, el diálogo, no queda obsoleto. Hermoso. Listo. Bien. Bueno, entonces, cambió la forma en la que consumimos las noticias. Pero también cambió la forma en la que se financia, ¿no? el periodismo. Hasta Google y Facebook, digo, la publicidad estaba de alguna manera centralizada en la radio, en el diario y en la TV. De alguna manera estaba centralizada. La publicidad después con Facebook y Google aparece más segmentada y aparece más barata. Entonces, bueno, acá la pregunta tiene que ver con cómo se readapta al financiamiento el periodismo de hoy. En tu caso particular, Jairo, quisiéramos que nos cuentes el proyecto 18, el esquema que tienen de organización, de participación también de la comunidad china sobre el programa Buenas tardes China. Así que, bueno, un poco eso. Antes déjame decir algo, porque sí. El otro día me contaba Freddy Vivas, que hace inteligencia artificial en Buenas tardes China, que la prensa tradicional perdió la pauta publicitaria a manos de Google y de Facebook, porque empezaron a poner publicidad programática y las empresas empiezan a pautar más targeteado a través de Google y Facebook. Pero hoy Google y Facebook están perdiendo la publicidad a manos de los chatbots de inteligencia artificial. Entonces empieza a cambiar hasta el negocio de Google y Facebook, porque de golpe la IA le empieza a robar el tráfico. Entonces la publicidad empieza a ir por otras búsquedas. Lo pongo porque como que... Quedó vieja la pregunta. No quedó vieja la pregunta. Dentro de un ratito ya va a estar vieja Para mí, yo lo veo como que a Google y Facebook le llegó el turno como le había llegado a la inteligencia artificial. A mí, que vengo de ese palo de la prensa tradicional, me da un toque de gusto a revancha de que le estén sufriendo lo mismo. Pero más allá de eso, que es un comentario al margen, la prensa tradicional está en un momento muy crítico en materia de publicidad, porque se juntaron el cambio tecnológico y en Argentina el retiro de la pauta oficial nacional y al mismo tiempo la recesión que achicó los presupuestos de la pauta privada de muchas industrias que históricamente fueron fuertes para la publicidad. Y además hay un cambio de hábitos de consumo de la información que dispersa mucho más el mercado publicitario. En ese contexto, el caso de Buenas tardes China, que emergió como una respuesta ante un momento de que nos levantaban el programa, no inventa nada, quiero decir. Martín Caparrós nos contó un día al aire hace poco que a él en los 80 le levantaron el programa en Radio Belgrano, se juntaron a comer un asado con 50 oyentes y dijeron, ¿por qué no ponemos plata para que el programa siga? Y el programa siguió. Entonces, básicamente, la búsqueda de mecanismos alternativos, medio cooperativas, medio comunitarios, medio autogestivos, siempre estuvo ahí de que ocurriera. Lo que nos pasó a nosotros fue que, y acá por ahí viendo la parte positiva de todo el ecosistema tecnológico, en la era digital
tuvimos a mano poder hacer un stream, una radio online y la plataforma digital de Orsay, una de cuyas diseñadoras web vive acá en Santa Fe Capital, y ahora me voy a ir a comer un asado con ella. Y con ese ecosistema que nos dio la tecnología de Orsay, que es pionero en desarrollar comunidades para financiar proyectos editoriales, periodísticos, cinematográficos sin intermediación, pudimos canalizar la bronca que tenía la gente en el momento que nos levantaron el programa en una decisión de yo voy a actuar para que no me saquen mi programa. Y ahí nació esta idea del programa sostenido por sus dueños / oyentes. Y la verdad que fue como un shock, repito, sin que sea nada novedoso, porque han habido un montón de propuestas. Acá la novedad es que fue una reacción ante una situación muy evidente de contraste. Una empresa tradicional decide sacar un programa del aire, los oyentes se organizan en el momento y lo vuelven a poner al aire para que esté por otra plataforma. Eso tuvo como un shock fuerte. Al mismo tiempo nos fue como enseñando, y de hecho ahora estamos aprendiendo a organizar esas personas que fueron un montón y se asociaron para que nos dé previsibilidad. Después también empezamos a ver que con la potencia que tiene el programa en un determinado nicho, en ese horario, podíamos tener auspiciantes que son de la comunidad china, porque para llegar a un determinado público el programa sirve. Y después tuvimos la idea también con la gente de Orsay de hacer algo más novedoso, que es permitir que retransmitan el programa por diales de todo el país. De hecho, acá tenemos la 101.5, que es Radio 1 de Santa Fe, 101.3 de Santa Fe, y tenemos más de 30 repetidoras, o cerca de 40 ya, en un esquema que posiblemente ahora en un par de meses, si nosotros nos ordenamos al aire, podemos cerrar en 2 o 3 momentos para que las radios locales vendan publicidad local y eventualmente nosotros podemos tener un ingreso marginal de eso que también nos permite como buscar otra manera. Entonces, de golpe se va armando algo que a nosotros nos permite primero seguir al aire, pero después como tener unas ganas especiales de estar al aire haciendo esto. También es más trabajo, te tenés que organizar, tenés que dedicarle tiempo para que salga bien. Descubrimos como el concepto de comunidad, porque hacemos encuentros periódicos con 100 o con 200 chinos para tomar birra o para tomar sidra, y la gente no se conoce, pero al toque está todo hablando entre sí como que se conoce. Y es como otra cara en la era digital de que de golpe estemos todos juntos haciendo eso. Y un poco la gran diferencia, más allá de que la gran diferencia es que podemos seguir trabajando con incluso sueldos que son un poco mejores a los que pagaba Radio Con Voz, la gran diferencia es que nadie nos rompe las pelotas sobre los temas que hablamos al aire. Que también en la prensa tradicional no es que vos no podés hablar de nada, pero tenés que ir dando batallas. Tenés que hablar de algo y después te van a decir por qué nombraste a tal y vas a tener que pelearte y dar batallas. Bueno, acá la diferencia es que no tenés que dar esas batallas y lo único que tenés que aplicar es un criterio serio de quién hablar, qué decir, porque tampoco es que tenés que ser un loco tirabombas, porque ahora nadie me va a decir nada, salgo a decir cualquier barbaridad. Lo que digo es que en un mundo de la comunicación que está tan marcado por las presiones y los lobbies, que siempre estuvo marcado por las presiones y los lobbies, tener ese espacio donde los dueños son tus oyentes te da una libertad que es muy linda de ejercer con responsabilidad. ¿No están trabajando los feriados? Decisión de no trabajar los feriados, salvo cuando haya un hecho particular como los 50 años del golpe, sí, y teníamos que hacer un programa especial. Nos pudimos poner un aumento de sueldo para ganarle un poquito a la inflación de los últimos 6 meses y programamos otro para septiembre con la inflación esperada para estos 6 meses y creamos un fondo especial porque hay algo muy loco que pasa en el mundo de las radios tradicionales en Buenos Aires, que es que le hacen pagar a los productores sus suplentes cuando se van de vacaciones. Entonces, si vos ganás 500 lucas como productor, te vas 15 días, muchas veces la radio te dice busca un suplente y al suplente les pagan 250 lucas del sueldo del productor titular. Y nosotros creamos un fondo para poder, básicamente, no hacer eso, que es una locura, y que la gente se tome vacaciones cobrando como corresponde. Y todos esos pequeños lujos se sostienen, que en realidad no son lujos, es lo mínimo y necesario como derecho, se sostienen con una organización en base a que la comunidad quiere que vos sigas al aire.
¿En algún momento, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? por supuesto. ¿En algún momento te generó algún compromiso con tu comunidad o hubo alguna cosa que se salga, digamos, del lugar? No, o sea, todo el tiempo tenemos dudas de qué va a pensar la comunidad de algo o de lo otro, pero lo que me quedó claro es que vos tenés que, cualquier problema o duda que tengas, contarlo al aire y que la gente sepa que tenés determinada duda. Y como hay mecanismos de votación, se puede votar o la gente opina, pero tampoco es que tenemos, no sé, que viene Bet Warrior a poner un aviso y no lo aceptaríamos. Y los avisos que tenemos son de gente de la propia comunidad, pero para mí lo mejor es ser transparente. Por ejemplo, ahora hace un par de semanas que estamos dándonos cuenta que necesitamos pasar a los socios que se asociaron en masa por única vez a que lo pongan en un esquema de renovación automática para poder tener previsibilidad, lo contamos al aire porque está bueno que nosotros nos dimos cuenta ahora que la otra vez por salir así en masa a hacerlo a lo loco cuando nos levantaron el programa no previmos la idea de la renovación automática. Pero ahora de golpe vimos que la gente que se está pasando a renovación automática de la suscripción lo hace y aparte elige aportar el doble de lo que hacía. Entonces eso también nos da más previsibilidad. Y nosotros antes habíamos por error puesto un solo monto posible para que la gente aporte. Entonces había gente que se sacaba usuarios falsos para aportar 2 veces y dijimos, es una tontería, saquémosle el tope para que el que quiera aportar más, aporte más. Y entonces ahora estamos viendo que el 90% de los que renuevan la suscripción lo hacen por el doble o un poco más. Entonces eso ya también cambia el panorama, pero son todos como aprendizaje de ir gestionando la comunidad o ir gestionando el proyecto que no lo tenías presente porque estábamos dedicados al trabajo periodístico. Igual es un desafío que el corazón de la gente está escuchando el programa porque el programa es un programa periodístico lo más profesional posible, porque están mis chistes también, que son muy importantes, y porque el clima de compañía con mis compañeros. Pero a veces cuando estamos muy dedicados a explicar la comunidad decimos, pará, no nos olvidemos el foco. El foco es la información, las notas, la profundidad. Pero entonces es como una especie de balance que también estamos aprendiendo. Bien. Bárbaro, Jairo. Pensaba también que sería bueno que nos cuentes en relación a que Agustín Castro, por ejemplo, está ahora en Estados Unidos, se tomó por primera vez en su vida un avión. Digo, sobre la participación, que es un tema de que volvemos un poco a la democracia, digo, no existe democracia sin participación ciudadana y le están dando una vuelta dentro de lo digital a ustedes para que el presupuesto sea participativo. No sé si nos querés contar algo en relación con eso que nos parece relevante también. Sí, que en realidad es parte como de tratar de primero hacer todas las cosas en conjunto con la gente que nos apoya, arriesgar también, porque somos como una empresa en Argentina, estamos por abrir otra fábrica o nos fundimos mañana. Entonces de golpe mandamos un periodista bancado por la comunidad al Mundial, con los viáticos en una cuenta donde la gente le va pasando plata, con el hospedaje de una oyente que lo está hospedando en Kansas, y se va armando así. Y no conseguimos la acreditación de la FIFA, pero conseguimos estar haciendo la cobertura en el lugar. Es un proyecto de tratar de hacer lo más profesional posible. Una apuesta, es un evento importante estar en el Mundial por el impacto en Argentina, pero también descubriendo que podemos hablar con la apuesta de hablar de inmigración, de hablar de política y hacer una cobertura aprovechando que podemos estar ahí. Y aparte después tiene todo el componente más, si querés, épico de que lo estamos haciendo en conjunto, de la cosa tierna de que Agus no había salido nunca del país ni se había tomado un avión. Y después tiene la parte de su polenta de dar la pelea para estar ahí buscando notas. Y bueno, qué sé yo, para mí son búsquedas donde tratamos de combinar, no sé cómo nos va a salir. No cumplimos ni un año todavía en esto. El 18 de agosto vamos a cumplir un año. Entonces, estamos buscando hacer buen periodismo, pasarla bien, estar tranquilos con las finanzas, con la comunidad y aparte no hacer algo lo mínimo. Bueno, tratamos de ir al Mundial. Yo trabajo un montón en medios tradicionales y en muy pocos casos mueven el traste para mandar al periodista de deportes al Mundial. O a una cobertura, porque ahora nosotros ya nos entusiasmamos. Yo le quiero mandar a Débora a cubrir las elecciones a Estados Unidos, pero no sé, lo que quiero decir es un poco asociado a lo que decía Nancy, tener las ganas de ir. ¿También? Hay cosas que suenan como locas, pero hay otras que si te organizás y te movés, muchas veces las ganas, y si además te apoya la gente, lo podés llevar adelante, ¿no? Buenísimo.
Nancy, ¿qué pasa con el financiamiento en la prensa escrita? ¿Eso cambió algo? ¿No cambió desde tu Hay menos experiencia? publicidad. Sí. ¿Cómo funciona desde la gráfica? Digo, que un poco Y en la gráfica funciona, lo ven ustedes a ver, una cosa es la web y otra cosa es el diario, que nosotros seguimos teniendo diario papel, matutino y vespertino. Seguimos teniendo 2 ediciones. ¿2 ediciones tiene el Litoral? Tenemos 2 ediciones Mirá, desde hace un tiempo. papel. Sí, Mirá qué loco. 2 ediciones papel. Son iguales, pero una sale a la mañana, otra a la noche. No es mucha la publicidad. Si ustedes abren el diario, comparado con otras épocas, la publicidad se maneja de otra manera. O sea, o hay... bueno, supongo que hay contenidos que son suscripciones y otras que son pautas encubiertas, vamos a decirlo. Pautas claras o pautas encubiertas. O sea, gente que paga un monto, no por salir siempre, pero bueno, tiene el monto pago, digamos, como para salir cuando necesite. Son otras formas de financiación ahora del diario, no es... Y de cualquier medio. Vos escuchás a los periodistas de Buenos Aires, de la tele, haciendo publicidad de reloj y de venta de oro y todo eso, ¿no te llama la atención? Sí, no, está publicidad O sea, de los todo. periodistas están vendiendo publicidad abiertamente, están haciendo un programa, una entrevista política, bueno, pero venda el oro en tal lugar. Cambió todo, digamos. Hay que sobrevivir de la manera que se pueda. Total. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces al otro bloque de esta charla, que tiene que ver con democracia y soberanía digital. Bueno, acá Argentina está en el centro de la escena mundial. Vemos que mientras el mundo pide limitar el funcionamiento de la IA, Argentina lo que hace es ir un poco a contramano. Lo vemos con las últimas decisiones de Milei. Tuvimos una encíclica papal diciendo, bueno, hay que limitarlo. Milei saca un artículo en el Financial Times en donde dice totalmente lo contrario, da lugar a una ley de sociedades, aparece esta idea de las DAOs. Bueno, pareciera que Argentina va a contramano de lo que varios países del mundo, por lo menos de los países que no son paraísos fiscales, están sosteniendo. Inclusive Netflix, vos nombraste a Freddy Vivas hace un ratito, él tiene una serie que se llama Futuro Desierto en Netflix, que la está rompiendo. Él fue uno de los asesores, lo escuchaba el otro día en una entrevista, y bueno, hasta Netflix está diciendo, bueno, guarda con la autonomía y qué hacemos con la IA, digamos, y bueno, vemos que desde nuestro país estamos yendo a contramano de eso. Como decía un poco hoy, cuando abríamos la charla, nos preocupa porque vemos que se están dando transformaciones del Estado que benefician a este grupo de magnates y eso, bueno, que la pregunta va en relación a cuáles son los riesgos para el sistema democrático y para nuestra soberanía tecnológica el que tengamos un gobierno nacional tan permisivo, tan benevolente, que esté generando condiciones tan propicias desde el Estado para este grupo de magnates que, por nombrar uno, Peter Thiel dijo que la democracia no es compatible, no es compatible con el desarrollo tecnológico y que no es compatible con la libertad. Son personas que tienen una definición, tienen una mirada, una visión política del tema, no son unos ingenuos. Entonces, bueno, ¿cuáles creen que son los riesgos? Pensábamos un poco charlar. En relación con lo que decís, yo veo riesgos, si me preguntás en una palabra, altos de ese choque entre tecnología y libertades a nivel global. Es interesante ver la cabeza de las personas que concentran la riqueza y el desarrollo tecnológico. Peter Thiel, hace un año y pico, dio una entrevista en el New York Times, donde él hace el recorrido de cómo llegó al pensamiento que tiene hoy. Y él plantea, en línea con lo que después fueron compartiendo los otros dueños de la tecnología, que el desarrollo científico y tecnológico en Estados Unidos se estancó, que los grandes capitalistas de la tecnología se pusieron a hacer aplicaciones para que la gente se entretenga y pavee dando likes, y que en ese contexto de estancamiento de la potencia tecnológica y científica de Estados Unidos, China los está pasando por arriba, porque el Estado, en un contexto no democrático, está acelerando
sin importar debates sobre regulación o no regulación, sin importar cómo se expresan las libertades civiles o un congreso, etcétera, acelerar en desarrollo tecnológico, que en última instancia es una carrera armamentística tecnológica. Entonces, estos tipos, como Peter Thiel y su socio Alex Karp, que en los orígenes uno era republicano y el otro era demócrata, uno era más de derecha, el otro era más liberal yankee de centro izquierda, hoy coinciden en que Estados Unidos tiene que girar pareciéndose un poco más a China, aliándose con los magnates tecnológicos y dejando un poco de lado los pruritos democráticos o republicanos, no en el sentido partidario del Partido Republicano, sino de que controle el Capitolio, etcétera, hacer una alianza Estado-tecnomagnates y acelerar en el desarrollo tecnológico, porque hay una carrera armamentística que, por ejemplo, tiene la inteligencia artificial en el centro de Estados Unidos versus China. Ese cambio en la cabeza de Silicon Valley es lo que hoy está ya un poco más consolidado e instalado. A ese mundo del que nosotros somos una pequeña porcioncita que de golpe ahora llama la atención, porque en la cabeza de Peter Thiel, ya hace un año él decía, primero dijo, si pierde Trump me voy de Estados Unidos, y en esa misma entrevista dice, me interesa ver el experimento argentino. Él preferiría no venir acá, pero su pareja, el tipo con el que está casado, le gusta mucho Argentina y lo termina de convencer, y se vienen y compran la casa en... Está radicado en Barrio Parque. Argentina, sí. Sí, ahora me decían que se fue otra vez a Los Ángeles y que está terminando de decidir si se queda o no se queda, más allá de que se compró la casa y un Los terreno chicos en en la Punta escuela, del Este. sí. A los chicos los anotó, pero este año van a terminar en Los Ángeles. Pero más allá de esos detalles de revista, hoy lo que aparece es como Argentina siendo un pequeño laboratorio del experimento de esos magnates, básicamente por una decisión ideológica del gobierno de Milei de atarse geopolíticamente a Estados Unidos y por ende a los que hoy son la burguesía tecnológica al servicio del Estado norteamericano, que son estos señores. Que es muy loco porque Milei lo hace desde una mirada antiestado anarcocapitalista, mientras él se sube y se alinea ideológicamente a una visión que desde el Estado ordena a los empresarios para el desarrollo tecnológico en una batalla geopolítica mundial. Como mínimo eso. Después veremos, porque dentro de ese universo de, por decirlo así, locos con mucha plata y mucho poder, hay distintas cabezas. Tenés los que son anarcocapitalistas como Peter Thiel, los que son locos de remate como Elon Musk, y tenés gente que puede ir desde, no sé, la mano derecha de Peter Thiel, que está acá en Argentina estos días, que se llama Eric Weinstein, que es votante de Bernie Sanders. O sea, es una ensalada de poder, tecnología, algoritmos y sociedad con el Estado norteamericano, donde Argentina, solo para completar el recorrido, se sube desde una óptica que es muy lamentable, que es dar todo tipo de ventajas, ya sea el empresario tecnológico, ya sea el empresario petrolero, ya sea el empresario minero extranjero, para aprovechar recursos naturales finitos a cambio de algún tipo de inversión de corto plazo o de apoyo para las reservas de parte del gobierno de los Estados Unidos, regalando tal vez la llegada de dólares a largo plazo, el proceso productivo de sectores que podrían subirse al desarrollo de Vaca Muerta. No sé si te respondí la pregunta, pero ese es el contexto en el que yo pienso estos hechos que se están dando. Bien. Nancy, no es mucho lo que puedo aportar a la tremenda información que da Jairo, pero digo, ¿qué lineamiento seguimos? Seguimos el lineamiento del Papa, seguimos el lineamiento de Peter Thiel, seguimos el lineamiento de un presidente que va para otro lado del que pensamos muchos que habría que ir. Entonces, me parece que queda como un gran signo de pregunta. ¿Y qué hacemos? No sé ni qué lineamiento seguimos, ni cuál tenemos. Empieza a aparecer también esta palabra experimento. Hace unos días que empieza a aparecer fuerte en los medios también esta idea del experimento. No sé, Jairo, si vos podés explicarnos qué son las DAOs, digo, en forma sencilla, porque nosotros hablábamos al principio de que hay una secuencia de hechos, ¿no? Que parecieran que nosotros nos van llegando por diferentes lados
Es decir, bueno, mi ley saca esto por acá, la ley de sociedades por allá, el super rigi. Bueno, pero ahí pareciera que cuando nos ponemos a mirar más finamente están conectados. En eso aparecen estas nuevas sociedades. Digo, hubo un caso en Honduras que digo, de un tipo de sociedad. Digo, ¿por qué nos metemos con la soberanía también? Porque digo, son estados, o sea, son empresas, pero empresas que van a cambiar el rol del Estado porque, digo, Próspera en Honduras, por Mira, citar yo un te digo ejemplo. la verdad, si yo te tengo que explicar qué son las DAOs, lo llamo a Freddy Vivas y lo pongo en altavoz. Dale, Lo Freddy, que yo entiendo que él plantea en este contexto, más allá de las DAOs, es que hay una avanzada del mundo tecnológico para poder permitir que haya algún tipo de sociedades donde cada vez la responsabilidad humana se diluya más. Y esa es la gran novedad de que hace el mundo frente a eso. Responsabilidades éticas, digo. Todo tipo de responsabilidades éticas, penales, que es lo que termina diciéndole el creador de Anthropic, el de Cloud, Darío Amodei, al gobierno de Estados Unidos. Yo no te puedo dar la inteligencia artificial así y así para manejar un enjambre de 10.000 drones y un ataque, porque si un soldado se manda una macana, hay un juicio, un sumario y va preso. Si la inteligencia artificial termina determinando que un enjambre de 10.000 drones barre en una ciudad y no hay un responsable final, no lo tenemos preparado. Estados Unidos entra en tensión con Darío Amodei y le contrata ese servicio a OpenAI de Sam Altman. Estamos hablando todo el tiempo de los responsables de lo que vaya a pasar en el futuro. Las sociedades, según la versión de la ley de sociedades que manda el gobierno al Congreso, con alternativas donde aparecen integrantes de sociedades, por decirlo mal, robots o no humanos, es un camino más de ese mundo que Argentina y un par de países más, por lo que uno averiguó, tipo paraísos fiscales, están alentando. El resto del mundo tiene más miedo y prevenciones que aceleración. Esta semana salió Harari también en esta línea. Yo lo que planteo ahí como principal tema es el desconocimiento con el que nos acercamos a todo eso, donde hay una élite que tiene la tecnología. Yo lo pongo con el ejemplo más básico. ¿Alguien sabe por qué cuando vos pedís comida en un delivery en la app viene de uno y no viene de otro el que te aparece arriba? Te dicen que es porque está más cerca. ¿Y vos cómo sabés? Si es el que está más cerca, es el que da más rentabilidad, es el que tiene la comida más cara, es el que qué. No lo sabés, te dicen que es el que está más cerca. Cuando cada una de las decisiones que toma un algoritmo por vos, vos creés que son por algún motivo que te explican. ¿Cómo sabés que eso funciona así? No sabemos, hay una gran asimetría de conocimiento entre quienes toman decisiones y nos hacen tomar decisiones por la información que nos llega al celular y nosotros, los usuarios, consumidores y proveedores de datos para esas aplicaciones. ¿Puedo aportar algo? Sí, claro. Porque está relacionado con esta cumbre de desinformación de la que vos hablabas, se presentó una experiencia chilena, de alguna manera, aunque vos no lo creas, está relacionado con lo que vos decías. Ellos se pusieron a estudiar, una organización chilena se puso a estudiar cómo inciden las redes sociales en las candidaturas de mujeres en Argentina, cómo incidieron en las legislativas de 2025. Tienen el estudio ahí, estoy haciendo la nota. Pero bueno, ¿cómo incidieron? Bueno, la regla de los 120 segundos, esto que, por ejemplo, la candidata posteaba algo y en 120 segundos era taca, 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 todas las peores descalificaciones sobre esa candidata. Lo que quedaba como mensaje para la gente que leía los comentarios era esa descalificación de la candidata. No hablemos de un partido, porque era para uno o para otro también. Para uno sobre todo. Pero entonces, fíjate, vos decís, bueno, ¿quién está controlando esto? ¿Quién me está diciendo a mí que esa candidata es esto que me dicen ahí? Porque no, todo el mundo lo dice en los comentarios. Entonces, bueno, ¿de dónde salió eso? ¿Estamos seguros de que hay 200 personas que escribieron ese mismo objetivo sobre esa persona? Bueno, creo que hay un desconocimiento, una fascinación y yo vuelvo siempre a lo mismo, y una pereza por ver qué es lo que está pasando y por no tragarnos las cosas como vienen, digamos, como se dan, de lo que también tenemos que hacernos un poquito cargo. Más allá de la cuestión global que vos planteaste, que es inmanejable, creo. Bien. He visto también algunos estudios que vinculan la democracia, es decir, las personas que están más tiempo en redes sociales, no me acuerdo si era de Chile, pero un estudio que decía que a mayor cantidad de tiempo en redes sociales tienen como las personas características más antidemocráticas. También como se vincula el uso de las redes sociales con
con esa porción, digamos. O sea, visión ideológica. Y yo creo que en algún momento, cuando pase el tiempo, así como el cigarrillo fue decantando todos los males que causaba y terminó limitándose su uso, desde el 2007 que apareció el iPhone para acá, van a aparecer cada vez más estudios que muestren los efectos, en este caso perniciosos, del smartphone, de las redes sociales, porque ya hay estudios que hablan de problemas de salud mental, caída, no sé, de natalidad como en algún caso. Sí, o adolescencia puntualmente como foco de problemas de salud mental. Me parece que están apareciendo ya todos los estudios que reflejan ese impacto. Así como también tiene costados positivos, que la gente se pueda juntar, que pueda organizarse, asociarse. Estamos en ese momento, sí. Hay un alto porcentaje de noticias falsas vinculadas con temas de salud, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado. Lo vi en la nota, sí, súper interesante. Hay que tener mucho cuidado. Que tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Con la inmediatez de por ahí compartir algo. Sí, o lo que uno quiere creer. Uno sí. quiere creer que con una pastilla vas a resolver un montón de problemas. Bueno, tal vez no, tengas que ir al médico. Bien. Bueno, seguimos con el algoritmo. Sobre esto va la próxima pregunta. Durante las últimas décadas, la lógica de polarización, tanto en la política como en los medios de comunicación, se ha instalado. Pensábamos nosotros que pareciera como que vivimos en cámaras de eco, que hablamos y nos escuchamos. Más temprano decíamos, bueno, ¿por qué no llegan las noticias que yo quiero leer o me llegan los videos que yo quiero ver? Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál debería ser el aporte del periodismo para salir de esta lógica de confrontación o de esta lógica de polarización? Y pensábamos también que cómo se vinculaba con la otra pregunta, porque el año que viene tenemos elecciones en Argentina y sabemos que la inteligencia artificial, el uso de las redes sociales, fue utilizada en otros países, como en Estados Unidos, en Reino Unido también, para radicalizar posturas. Digo, que la polarización ayude a radicalizar posturas. Y bueno, vemos que con todas estas desregulaciones del Estado que se están generando, todas estas condiciones propicias, cómo llegamos al año que viene enfrentándonos a las elecciones con este esquema, digo, entonces la idea era, ¿cuáles creen ustedes que puede ser el periodismo? Que lo vienen contestando, digo, que tiene que ver con generar criterio, con tener una mirada crítica de las noticias, pero bueno, que quisiera saber, que queríamos saber un poco de eso. A mí se me ocurre pensar, ¿no?, en voz alta, porque tampoco le vamos a poner toda la responsabilidad de todo lo malo que pasa en nuestra convivencia política a las redes sociales. La grieta original, Campo, Clarín, Corpo, Kirchnerismo, es del 2008 y el smartphone acababa de nacer y las redes sociales prácticamente estaban muy verdes en el uso que después tuvieron, y ahí el periodismo jugó el peor de los roles y la política jugó el peor de los roles y se retroalimentó el famoso periodismo de guerra, el periodismo militante, el devuelvan a los nietos y toda una dinámica de polarización previa a los algoritmos, a las redes sociales. De hecho, la idea de polarización surge en Estados Unidos con la aparición de Fox News. Está la serie de la irrupción de Fox News, cómo descubren que la audiencia crece cuando vos le das lo que está esperando. Y en todo caso, con las redes sociales y la posibilidad de targetear y automatizar esa difusión, se potencia una situación que ya la prensa tradicional y la televisión estaban caldeando. Entonces, ahí no lo pondría como una consecuencia de la irrupción de las redes, sino que las redes potencian algo que tal vez es previo porque la gente, además, hay que decirlo y poner también un foco ahí, está más enojada porque tal vez no recibe las respuestas de trabajo, educación, salud que querría recibir, y entonces es más fácil buscar un culpable que buscar una solución. Entonces, todo ese componente para mí es previo al mundo de los algoritmos, que son los que en todo caso le sacan más el jugo y facilitan la creación de burbujas. Ahora, haciendo énfasis en tu pregunta de qué se puede hacer, para mí el desafío, y yo me lo planteo todo el tiempo en el programa, es tratar de hacer notas todo el tiempo con gente que está en desacuerdo. Yo sé que es pianta audiencia porque la gente muchas veces está esperando que no salga al aire, te dicen para qué le das voz, o si sale lo tenés que triturar al aire. Tampoco a veces te da ganas de hacerlo porque si el otro es muy mala leche, vos querés jugar con buena leche, no termina saliendo bien.
es difícil, pero mi búsqueda es entrevistas, si puede ser en piso, con alguien que está en desacuerdo. Nosotros ahí en Buenas Tardes China estamos en un 4º piso, ¿no? Tenemos un departamento acá, el famoso departamentito donde está el Buenas Tardes China, y enfrente, acá hay una puerta y se instaló un streaming libertario. Que se llama Anima. Y lo que pasa es que hay algo que hace que no convivamos mucho porque nosotros vamos a las 6 de la mañana y los streams más populares empiezan a las 5 o 6 de la tarde, entonces no convivimos. Pero yo a veces voy a la radio por cuestiones de que estoy siempre haciendo cosas ahí y un día subo en el ascensor, salgo del ascensor y al lado mío sale un chabón grandote que va para el streaming libertario, que yo después descubrí que es un pibe que no es estrictamente de La Libertad Avanza, pero es de uno de esos streamers estandaperos muy afines. De hecho, tiene un programa ahí y muchas veces está mucho más de acuerdo con el gobierno y muy antiperonista. Y cuando salgo del ascensor, él me ve y me dice, Jairo, ¿qué haces? Te escucho todas las mañanas. Me dice, no estoy de acuerdo en nada con vos. ¿No? Y de golpe le digo, bueno, y me dice, mi esposa es re china, pero yo no, y no sé qué. Y de golpe le digo, bueno, un día vení a la radio, hablamos. Y de golpe pensaba, y mi objetivo un poco para los próximos años de mi vida, es un chabón así en Twitter debe ser insufrible. En el stream vos lo escuchás y lo cagarías a trompada. Y te lo cruzás en un ascensor y es un chabón que te dice, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y te podés tomar un café o comer un asado. Y debería ser esa la manera de... Estoy siendo demasiado naif y optimista con el mundo, porque después esto no te da ganas con todos. Pero lo que quiero decir es que nuestra herramienta de combate de lo digital, burbujero, autoconvencedor de que nosotros somos los buenos y los otros son los malos, es juntarte a tomar un mate con el otro y cagarte a puteada con alguna regla de buena leche. Porque Milei va a dejar el gobierno ahora en el 31, cuando se vaya la hermana, en algún momento, y la vida va a seguir. Y mi mirada del mundo es que esa gente va a seguir habitando las aulas, van a tener sus hijos que van a ser compañeros de mis hijos, van a ir a cobrar a la jubilación donde yo había cobrado. No sé, vamos a estar en el mismo mundo. Pero lo que quiero ir es a la pregunta tuya de qué puede hacer el periodismo. Ir contracorriente y tratar de ser el boludo que quiere hablar con el que piensa distinto, pensando que lo humano va a prevalecer. ¿Viste que en la lista de Schindler, el nazi dueño de la fábrica, en un punto reacciona y salva a los judíos de la fábrica? Yo creo que la aspiración tiene que ser pensar que en un punto hasta el libertario más hijo de puta puede ser Schindler. Repito, sos un boludo, sos un naif, te van a pasar por arriba, y lo tomo porque es cierto, pero voy a tu pregunta de cuál es mi rol. Bueno, tratá de ser lo menos boludo posible, lo menos naif posible, no dejarle pasar nada al gobierno contándole todas las costillas, pero cuando me acerco al debate político, pensar que la vida sigue y básicamente no ser Milei para hablar con los que siguen a Milei. O sea, para mí vos no te podés comer al caníbal. Si todos ellos son unos retrógrados que te quieren hacer salir de juicio y polarizar y decirte barbaridades, vos no podés ser uno de ellos. Es algo difícil porque te da ganas de mandarlos a cagar todo el tiempo y que la vida se vaya a la mierda y cagarte a trompadas. Pero tu pregunta es ¿qué podemos aportar? Bueno, es ese esfuerzo. Esa es como mi idea siempre en la cabeza. A veces no me sale. De hecho, a veces corto las notas y termino puteando. Pero no es que me quedo contento. Estoy como tratando de buscarle una vuelta. Buenísimo. Nancy. Yo tengo dos cosas para decir. Una, bueno, el periodismo puede hacer algo, pero no puede hacer todo. El periodismo solo no puede hacer todo. Puede colaborar y mi forma de enfocarlo es información. Explicar. Se presentó tal ley, la explico, como para que se entienda. O sea, siempre confío, también soy naif, confío en que quien lo lea va a entender que eso no es todo blanco ni todo negro y que eso le puede llegar a convenir a uno u otro. Por supuesto, las notas y el recorte que hacemos de lo que decidimos escribir o la noticia que decidimos contar tiene una subjetividad, tiene una carga, decidimos contar esto. Pero bueno, explicar. Y el otro tema que me parece que nos tiene que preocupar y que le está preocupando por lo menos a la Cámara Electoral
es la poca asistencia de jóvenes a las urnas. Entonces, ¿cómo? Eso no es una preocupación únicamente del periodismo, es una preocupación de los partidos, una preocupación de mucha gente, cómo acercamos a los jóvenes a las urnas, cómo le explicamos la importancia de votar, cómo le explicamos lo que fue no votar durante tanto tiempo, ¿no? Entonces eso lo dejo así como... Está buenísimo. Sí, hoy hablábamos más temprano con Jairo, también traíamos esa reflexión de que las elecciones, ojalá tendremos que hacer todo lo posible para que el protagonista de las elecciones del año que viene no sea la ausencia en los cuartos, digamos, que podamos tener, que la gente vaya a votar. Sí, el debate ahí es cómo sacar del enojo a la esperanza a los votantes, porque hasta ahora ganó el enojo con Milei, ponele, y si no aparece nadie que les dé un proyecto, estoy sugiriendo, ¿no?, como idea, que aparezca alguien con una esperanza de proyecto que les transmita algo, puede ganar después del enojo la idea de el enojo me lleva a no participar. Bien. Bueno, vamos a abrir al público 3 o 4 preguntitas. No, bueno, sí. Yo simplemente, ni siquiera es una pregunta, es a modo de reflexión, estuvimos más de 2 horas sin mirar el teléfono, solamente para sacar fotos, y entiendo también que con el trabajo y con todo es muy difícil trasladarse a otros puntos del país, y te agradezco realmente que nos hagas sentir parte de esa comunidad un ratito acá, en Santa Fe. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Tremendos invitados de lujo, no se van a ir. Voy a terminar la entrevista. Les quiero pedir que elijan una canción para irnos con una canción de esta charla. ¿Qué canción les gustaría, si tendrían que terminar la charla con una canción? No, es la tuya. Tomá la voz, dálemela a mí. La semana del indio, no sé. Sí, alguna indio. Tiene que ser alguna. No, incapaz, Jairo, pero fíjate, alguna. ¿Qué tenemos? ¿Spotify? Sí, tenemos Spotify. Bueno, dale, terminemos con Juguetes Perdidos. Bueno, vamos con Juguetes Perdidos. Gracias. De recontra lujo estos invitados. Vamos a tomar algo ahora, vamos a comer algo y vamos a escuchar Juguetes Perdidos. Sí. Ahora se viene todo eso, se viene calco, se viene tomar algo, se viene la foto.